Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Gracias por estar hoy en la iglesia, esta transmisión. También a los hermanos que están con nosotros siguiéndonos en la red. Vamos a iniciar, es un buen día para ir a la Biblia. Hay también durante el culto hay otro seminario en curso con todos los dos seminarios de Calle Blancos y el seminario de acá de Calvario. Así que estaremos participando en eso casi durante toda la mañana y parte de la tarde. Así que esté orando por nosotros. Es un seminario que tiene que ver con la doctrina reformada, calvinismo, que luego va a estar disponible para que usted lo pueda ver en videos. Vamos a ver cómo lo hacemos llegar a la congregación. Ha sido muy interesante. El pastor Ronnie Soto y mi persona hemos estado haciendo este trabajo y espero que sea de bendición. Pero vamos a orar, pongámonos de pie, hermanos, y vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias por estar esta mañana. Recuerden a todos los que están con nosotros hoy, apúntense para los cultos sábados, domingos, mañana a las 9:30 y también miércoles a las 7. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por nuestra salvación y gracias, Señor, por este día tan bonito. Pido tu bendición sobre el tiempo juntos, Señor, y el trabajo que se está haciendo, Señor, al lado de los seminarios. Pido que tú pues lleves todo, Señor, y que nos ayudes a hacer una buena labor exponiendo tu palabra y animando a otros, Señor, a meterse en la Biblia, a estudiar. Bendice, hermano Dani, esta mañana y la enseñanza, que sea de bendición, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les recuerdo los dos platos ahí en la salida. El de madera es misiones y el otro es la ofrenda general, y para que usted lo tenga en cuenta. Vamos a escuchar un canto como es costumbre y viene el hermano Dani de una vez con la enseñanza. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar nuevamente. Buenos días, hermanos, qué bendición estar nuevamente acá en la casa del Señor para aprender un poco más sobre su palabra. En estos tiempos, hermanos, tenemos que ser muy francos desde el cuerpo pastoral sobre el intento y el esfuerzo que estamos haciendo para que cada uno de los hermanos vuelva a la casa del Señor. Estamos en momentos que pareciera que aunque hay crisis allá afuera, hay un actuar extraño de las personas y es un alejamiento hacia Dios. Y esto no es algo nuevo, y es algo que hoy vamos a ver a nivel de la Biblia, y vamos a dejar que Dios nos hable a través de Ageo, de cómo ese comportamiento no es nuevo. El título de esta enseñanza se llama Meditando sobre nuestros caminos, y es la invitación que Dios da para tener la oportunidad de corregir nuestro camino para nuestro propio beneficio. Porque hay algo importante que detallar acá. Dios no nos llama a su presencia para hacernos un mal, lo hace
para nuestro propio beneficio. Y ese es el beneficio que hoy vamos a ver. Yo no sé usted, las circunstancias han cambiado mucho, pero yo creo fielmente en lo que Hebreos 13:8 dice, que dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso es que podemos ir al Antiguo Testamento y aprender cómo es que Dios actúa ante las situaciones. Cómo es que Dios actúa cuando el hombre se separa de Él. Cómo actúa cuando el hombre es reincidente y no actúa en obediencia a lo que Él pide. Muchas veces pensamos que es un Dios tirano, que es un Dios malo, como lo dice el mundo allá afuera, pero en realidad no lo es así. Simplemente Él actúa según su carácter, según lo que Él ya definió. El recordar que tenemos un Dios de principio y no de circunstancias nos muestra que podemos confiar plenamente en Él. Dios no cambia según las circunstancias, nosotros sí. ¿Cómo se refiere a esto? Usted ha visto que muchas personas adultas dicen, uy, si ese chiquito fuera mío, vea, yo lo mantendría, pero es así, vea. Eso nunca, jamás. Y cuando llegan a tener su hijo dicen, no, yo no le pego, pobrecito, después lo maltrato. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue la circunstancia. El principio ya lo había plantado, que era mantenerlo en disciplina, ¿no? Pero después cambió la circunstancia. Entonces, cuando ya ahora sí es mío, ya ahora el asunto cambia. Muchas de las personas piensan que Dios actúa de esa forma, y no es así. Dios se rige completamente bajo principios. Las sociedades todos los días sufren cambios, y eso es algo que nos hemos dado cuenta. Pero cuando vemos el carácter de Dios, nos vemos forzados a ver que Él no tiene cambios en su actuar. Los momentos de crisis lastimosamente provocan que en lugar de que la gente busque de Dios, más bien se alejen. Y lo hacen mediante supuestas justificaciones de todo tipo. Cabe mencionar que las justificaciones no son nada nuevas. Vamos a ver algunas acá. Veamos esta mañana cómo Dios le dijo al pueblo de Israel mediante Ageo el meditar sobre el camino tomado por el pueblo, en relación a nuestro compromiso con respecto a la necesidad de cumplir con lo que Dios nos ha pedido al llamarnos sus hijos. Porque aquí hay una responsabilidad. Muchas veces queremos eludirla, pero no es cierto que mamá y papá nos decían, es que usted es de este apellido, usted pertenece a esta familia. Y uno de joven uno decía, ¿eso qué significa? Bueno, significa que son las reglas de mi casa. Yo recuerdo que mi papá me decía, recuerde que usted pertenece a la familia Alvarado Rojas. Y ese comportamiento no me gusta. Si para ellos está bien que hablen así, para nuestra familia no. ¿Qué me estaba definiendo mi papá? Que tengo un actuar por ser un hijo de esa familia. Bueno, al pasar a ser familia de Dios, debemos de actuar bajo las circunstancias que evidentemente Dios ha dado. ¿Qué es lo que está sucediendo con Ageo, hermanos? Si vamos a Ageo 1, que les invito a que vayan ahí. Vamos a ir a Ageo. Vamos a ver. Aquí está. Vemos que, si usted tiene una Reina Valera, vemos que inicia con la exhortación a edificar el templo. Y nos vamos a quedar en el capítulo 1 y es lo que vamos a analizar. El tema principal acá es la reconstrucción del templo. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con el templo? Bueno, para iniciar recordemos que el templo era la casa de Dios y era donde Dios habitaba en la tierra. Imagínense la importancia de este lugar. Es donde Dios habitaba, es donde Dios tenía comunión con el ser humano. Era ese acercamiento propio del ser humano con el ser divino. El templo había sido destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Esta fecha es importante y se va a dar cuenta por qué. El templo mencionado acá en Ageo, hermanos, corresponde al segundo templo que debía de ser reconstruido. Uno había sido el que había construido Salomón, y ahora viene este segundo que necesitaba ser reconstruido. Lo que Dios quería lograr con la reconstrucción de este templo, vea que lo hable, era que la presencia de Él estuviera en medio de ellos. Note la importancia de este lugar. Yo no sé usted, pero yo oro porque la presencia de Dios esté sobre mi casa. Yo oro por eso. Bueno, estos hombres tenían esa oportunidad. Entonces, note la importancia de esto. Veamos y iniciamos con el versículo 1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto,
en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Cuando inician estas palabras, hermanos, estamos hablando del año 520 antes de Cristo. Es decir, desde la destrucción de Nabucodonosor, que acabamos de ver que fue en el 586, han pasado ya 66 años desde la destrucción del templo. Hasta ese momento, el pueblo, por parte de Dios, tiene el llamado para reconstruir, para ser reconstruido. Entonces, notemos todo el tiempo que ha pasado. Tenga en cuenta el tiempo que tenemos acá, porque es importante para el análisis final hacia nosotros como iglesia. Así que Dios, antes de declarar lo que requiere para con el templo, su casa, revisa la condición del pueblo. Es decir, Él quiere una tarea específica, pero Dios desea conocer en qué posición se encuentra el templo, y es ahí donde llegamos al versículo 2 que dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, Dios conocía la posición popular con respecto al templo. Esto no lo toma Él por sorpresa. Muy por el contrario, Él es el que dice. Y hay un dato muy interesante, porque cuando observamos la lectura que tenemos acá, vea cómo se refiere al pueblo al que Él llamó. Le está diciendo, este pueblo dice. No dice mi pueblo. Vean qué interesante. Y si usted busca hacia atrás, hermanos, se va a dar cuenta que Dios dice mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo amado. Pero acá está diciendo este pueblo. Usted ha notado a las mamás cuando se refieren a un hijo a otro y tal vez tienen problemas con uno de ellos y dicen, es que ese carajillo, ese chiquillo. Usted lo hizo, lo aíslan un poco con sus propias palabras. Eso es lo que Dios está haciendo acá. Dios está mostrando mediante sus expresiones la no aceptación hacia la actitud que tiene el pueblo. Y es lo que vamos a analizar. ¿Qué actitud es la que este pueblo tiene? Porque es así. Es una actitud, hermanos, volcada hacia sí mismos. Vea lo que dice el versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta? Hermanos, en este punto notamos el conflicto de intereses y el orden equivocado de las prioridades que debe de tener el pueblo. Usamos este conflicto de intereses y vemos que lo hacían para mejorar su propia condición. ¿Por qué? Porque vea que dice, habla sobre casas artesanadas. Si usted revisa un poco sobre las casas artesanadas, esas eran casas que eran propias de la clase alta de la sociedad. Entonces imagínense la búsqueda que tenían. No era que estaban buscando un techito a donde vivir, que usted puede decir, bueno, es que por dar al templo, por trabajar en la reconstrucción, se quedaron sin nada. No, dice que casas artesanadas, es decir, casas de lujo. Eso es lo que estaban buscando. Usaban el tiempo para sí mismos, en vez de la necesidad que existía sobre una reconstrucción llamada por Dios mismo. El celo de los judíos por la reconstrucción del templo había decaído, la motivación se había desplomado. Claro, eran 66 años. ¿Qué importancia iba a tener el templo como tal? Ya eso había pasado, ya para ellos eso era algo no importante. Note el punto de descuido sobre el templo que dice Dios que la casa de él estaba desierta, descuidada. No era ya algo importante para el pueblo. Un total descuido provocado ¿por quién? Por Dios. No, hermanos, por el pueblo mismo. Lastimosamente para el pueblo no existían excusas al respecto. Vean las condiciones en las que ellos vivían y veamos el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En este versículo, hermanos, notamos el contraste en el que las personas estaban inmersas. ¿Por qué? Porque trabajaban, pero la paga era poca. Comían, pero no quedaban satisfechos. Tenían vestido, pero no podían cubrir sus necesidades básicas de protección.
Y todo esto demuestra los problemas económicos y sociales que el pueblo tenía. Note qué circunstancia más interesante. Qué extraño es salir a trabajar, llegar a la casa con el pago y no ser suficiente. Eso era lo que el pueblo vivía. Esa era su condición. Pero es notable el carácter de Dios y lo deja claro en el versículo 8. Ve aquí lo que está pidiendo Dios. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y poned en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Es decir, para evitar malos entendidos y de acuerdo al carácter de Dios, Él dice lo que se debe de hacer. Eso suena muy parecido a lo que pasa con nosotros. ¿Ve que este Dios no cambia? Va directo a su carácter y le está diciendo: bueno, pueblo, esto es lo que hay que hacer. Vean, les está diciendo a dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. ¿Y cuál es el objetivo? Vea que el objetivo principal es que Jehová, que Dios sea glorificado. No es un asunto por decir que el lugar donde se iba a construir iba a ser un lugar majestuoso, o sea, no era un asunto material. Tampoco porque la palabra que estaba llevando Ageo, iban a poner a Ageo en un lugar especial, o sea, porque es una petición que Ageo está haciendo al pueblo. No, el objetivo era que Dios fuese glorificado. Ese es el objetivo. Dios vuelve a evidenciar el proceder al pueblo. Vea el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de nosotros corre a su propia casa. Es decir, hermanos, aquí viene la actitud egoísta del ser humano. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algún espacio, quedan varios, sigo yo y yo y yo. ¿Por qué? Porque están buscando lo propio. Mi casa, lo que yo tengo. Eso es lo que ellos están buscando. Era una actitud egoísta la que queda acá evidenciada por parte del pueblo. Por eso le digo, vamos a analizar la actitud del pueblo hacia lo que Dios está pidiendo. No es lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo lo que su carácter dice que va a hacer. Pero ¿qué es lo que está haciendo el pueblo? Eso es lo que estamos analizando. Una actitud, y esto yo sé que le va a sonar muy relacionado al día de hoy. Una actitud de indiferencia hacia Dios. Esto es algo que está totalmente evidenciado. ¿Por qué? Porque dice que corren a la casa. Es decir, ¿cuál es su prioridad? Lo que dejó en casa. Eso es lo primero. Mis cosas, mis chunches, como diríamos por ahí. Eso es. No querían nada que ver con la casa de Dios, al punto que dice que corrían a sus casas dejando la casa de Dios de lado o de segundo plano. Esas eran sus prioridades. Era lo que a mí me importa y no lo que Dios me está pidiendo. Las consecuencias de esto, hermanos, bueno, se hicieron saber y fueron comunicadas, fueron muy evidentes. Veamos los versículos 10 y 11. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de las manos. Ojo que paradójico es esto. Ellos consideraban que estaban en una condición mala, porque recuérdense que estaba diciendo que trabajaban y no ganaban lo suficiente, que tenían comida y no quedaban satisfechos. Y al provocar el alejamiento de Dios, Dios no dice: pobrecitos. Sí, yo me equivoqué al considerar los asuntos. Como el ser humano muchas veces dice: no, es que Dios tiene que entendernos. No, Dios nos creó, ya nos entiende por ya dado por hecho, pero Él también exige cosas. Y cuando Dios exige algo y pide algo, Él no es flexible. Él no negocia con nosotros. Muchas veces pareciera que nos muestran un Dios que va a negociar con nosotros. Bueno, el pueblo acá está haciendo prácticamente lo mismo, pero cuando llega a negociar con Él y logran determinar que hay un alejamiento de Dios, Dios no cambia de parecer y en su lugar hace que la situación actual se ponga más grave.
¿Por qué? Porque vemos acá en estos dos versículos el inicio de una catástrofe económica. Vea lo que dice: detuvo los cielos, en los cielos detuvo la lluvia, detuvo los frutos. Eso es un problema económico, porque estas personas cambiaban los productos. Había un mercado de por medio. Y ahora sí, voy a detener la economía. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué Dios más malo? No, es que vamos a ver la invitación que Dios también hace. A Dios le interesaba tanto su pueblo que les recuerda que gracias a Él tenían todo lo que poseían. Y es que muchas veces damos por sentado de que Dios nos va a dar las cosas, ¿no? Nací en Costa Rica, un pueblo libre, donde yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Situación actual? No es así. Es así de simple. Así que Dios podía quitar todo lo dado, como lo dice en el versículo anterior, de un soplo. O sea, la decisión era inmediata. Y acá es donde vemos esta actitud del pueblo. Porque muchas veces consideramos de que es que Dios me está castigando, entonces yo me voy a ir de Dios y todo va a estar mejor. Estaba mejor antes cuando estaba alejado de Dios, allá. Pero vea que Dios más bien está diciendo, no, aquí el asunto va a mano fuerte, va a mano dura. Y después vemos a esas personas volver a la iglesia y decir, estoy más destrozado. ¿Por qué? Porque Dios no cambia su actuar. Dios ya sabe cómo hacerlo. Sin embargo, Dios no es solamente un Dios de castigo. Dios hace invitaciones. Y es ahí donde el pueblo acá puede cambiar el rumbo de lo que está sucediendo. Vea los versículos 5 y 7 y veamos el punto. Dice el 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hay una invitación de parte de Dios. ¿A qué? A meditar, a pensar, a quitar esa necedad de la cabeza. Y no lo hacen en un momento, lo hacen dos. Vea el versículo 7, y ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Una vez un pastor dijo, si la Biblia lo dice una vez es importante, y si lo dice dos, en un solo pasaje Dios les está diciendo al pueblo dos veces, meditad sobre vuestros caminos. Mediten sobre lo que están haciendo. Yo ya les dije lo que va a suceder. Esto nos hace ver que a pesar de la calamidad, Dios siempre tiene misericordia para con nosotros. Y en ese momento lo está demostrando para el pueblo. Dios no habla al pueblo como un padre desinteresado, como el mundo quiere hacerlo parecer a Dios. Se vino esto de la pandemia y pareciera como que Dios se olvidó de nosotros, está desinteresado. Bueno, y si Dios nos está diciendo, meditad en vuestros caminos. En su lugar, Dios hace y muestra el gran amor que nos tiene y que en este caso le tiene al pueblo, porque le está diciendo, yo voy a hacer esto, yo voy a ejecutarlo de esta forma. Dios de esta manera nos invita a no vivir de manera libre, sino en arrepentimiento y obediencia. Y estas dos palabras son muy importantes para nuestro caminar con Dios. El pueblo no podía caminar al lado de Dios si no existía arrepentimiento y obediencia. No es al revés, hermanos. Muchas veces hay que tener cuidado con este orden de palabras. No es obediencia y después arrepentimiento. No, el arrepentimiento produce obediencia. Y esto es algo que el pueblo debía de entender claramente. ¿Y qué sucedió con el pueblo? Bueno, veamos lo que dice el versículo 12. Vea el resultado. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado. Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. El resultado fue temor ante la calamidad, temor ante lo que Dios podía hacer. El mensaje fue claro, el mensaje fue directo, la petición estaba hecha. Y el pueblo dice, no, realmente esto se puede poner peor. Muchas veces podríamos hacer el comparativo de que los judíos eran un pueblo terco y necio, pero también hay que reconocer que cuando Dios se les mostraba a ellos, ellos tenían la habilidad de respetar lo que Dios estaba solicitando. Y acá vemos el actuar del pueblo. Hubo un temor, ¿sí?
Hubo un temor que los hizo cambiar de parecer. Vea lo que dice el versículo 12. Cambian su forma de actuar. Cambian esta forma de interactuar para con Dios. Y algo muy importante, y tal vez el versículo o todos los versículos no lo mencionan tan directamente, pero vea lo que hizo Ageo. Ageo llevó el mensaje al pueblo. ¿Qué hubiera pasado si Ageo estuviese en la misma situación de, no importa? Yo sé que Dios me ha dado un trabajo por hacer, pero ¿qué importa? Vean la situación en la que estamos, yo estoy con el pueblo. Pero no, Ageo lleva el mensaje. Y ese muchas veces es el trabajo que a nosotros nos corresponde, llevar el mensaje. Dios cambia su juicio y lo hace saber. Veamos el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Estas palabras es el inicio de Dios quitando todo aquello que acosaba al pueblo. Es decir, ya no era solamente, ya no es el tema de castigo, ya no es el tema de que no hay unidad conmigo de parte de Dios. Ya hay un entendimiento del pueblo para con Dios y de Dios para con el pueblo. El mensaje fue dado y el pueblo escuchó. Ya las cosas calamitosas que se habían mencionado en los versículos anteriores, específicamente en el 11 y en el 10 y 11, vemos que son erradicadas. ¿Por qué? Porque el pueblo se volvió. Es la misericordia de Dios actuando directamente. Pero hay algo interesante, hermanos. Esto no solamente quitaba o mejoraba las condiciones malas que tenían. Porque uno pudiera pensar, bueno, ahora sí van a tener comida, van a tener todo, y eso está bien. Hermanos, eso es secundario. Acá lo principal que está sucediendo es que Dios ya estaba buscando volver a tener comunión con ellos como pueblo. No era un asunto material, era un asunto ya espiritual lo que se está hablando acá. Recordemos lo que el templo era, con eso inicié. El templo era Dios habitando en la tierra. Y eso era lo que Dios quería, tener esa comunión con Él. Y acá el pueblo vuelve a tener esa comunión con Él. Porque ¿qué es lo que está diciendo Dios? Yo estoy con vosotros. Ya hay unidad. Ya estamos juntos. Ya estamos bien. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me encantaría que Dios dijese eso de nosotros hoy, de cada uno de nosotros. Yo estoy con usted, yo estoy con usted, yo estoy con usted. ¿Por qué? Por arrepentimiento y obediencia. Eso fue lo que llevó al pueblo ahí. No fue otra circunstancia. El arrepentimiento y la obediencia del pueblo, hermanos, permitió que el Espíritu Santo de Dios les diera el poder necesario para poder realizar la tarea de reconstrucción del pueblo. Veamos lo que dice el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sataliel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esto no era un trabajo humano. Pudiésemos pensar que el trabajo de la reconstrucción del templo era algo normal para ellos. Era algo lógico y hasta entendible, si usted quiere. No, hermanos. Muy por el contrario, vea que Dios dice que despertó el Espíritu. Despertó al Espíritu. ¿Cómo se dio eso? Después del arrepentimiento y actuar en obediencia. No fue que Él se los dio por ser un Dios bueno, por decir, ahora sí, para que hablen bien de mí, vamos a hacer esto. No. O como un Dios tirano que va a imponer las cosas. Porque también se nos dice eso, ¿no? Que Dios es un Dios tirano, impone las cosas sobre nosotros y que nosotros somos como robotcitos, que ahí vamos, donde Dios nos dice, ahí vamos. No, nosotros también tenemos un razonamiento, Dios nos dio un libre albedrío. Yo acepté a Cristo porque yo encontré y entendí que lo necesitaba. No porque Dios actuó como que si yo fuera un robot. No. Muy por el contrario, fue mi decisión y es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Reconstrucción del templo, actitud del pueblo, castigo, juicio. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Muchísimo. Por eso vamos a hablar ahora y vamos a traer un cuadro bíblico hacia nosotros. Porque yo sé que usted en su cabeza ya, al simplemente leer la Biblia, usted ya está pensando en algunas conjeturas.
Y confío en el Señor de que usted está entendiendo lo que está sucediendo. Muchas veces criticamos duramente a los judíos. Decimos, ¡qué pueblo más malo! Vean cómo se alejó de Dios. Vean lo que hizo. Vean lo que está sucediendo acá. Yo no puedo entender cómo esa gente se partió el mar en dos y todavía estaban pecando y haciendo cosas contra Dios. Bueno, hermanos, yo quiero decirle algo. En el versículo 1, lo que habíamos analizado, habíamos dicho que estaba escrito en el año 520 y en el 586 a.C. Nabucodonosor lo había destruido. Pasaron 66 años para que ellos volvieran a escuchar algo relacionado al templo. Ojo la cantidad de tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuánto llevamos de pandemia? ¿5 o 6 meses? Y ya nos estamos olvidando del congregarnos. Nos estamos olvidando del compromiso que hicimos para con Dios. Nos hemos olvidado de que estamos en una condición, sí, de peligro, pero que lo mejor es estar al lado de Dios. Con 5 o 6 meses, hermanos, esta gente todavía podría tener una justificación más grande porque son 66 años, hermanos. Es toda una vida para nosotros. Es más, hay muchos de nuestros familiares que no lograron ni la mitad de esa edad. Y el pueblo podría ser justificado de esa forma. Sin embargo, ¿Dios qué está diciendo? ¿Qué es lo que Dios dijo durante el pasaje? Que tenían que volver y cumplir con lo que tenían que hacer. ¿Será que a nosotros nos está diciendo lo mismo? Que tenemos que cumplir con lo que nos corresponde como hijos suyos, porque es que esto no es dicho al mundo. O sea, queremos muchas veces meter el mundo en esto, pero este mensaje no es para el mundo, es para el cristiano. Es para nosotros como hijos. ¿Cómo están nuestros intereses? Veamos el versículo 2, dice, y así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cómo están nuestros intereses, hermanos? ¿Están puestos ahí en estar en casa? Como lo han querido saber. Es ahí el momento en que nosotros decimos, no, es que primero mi casa, porque después yo traigo el virus y hago una bomba nuclear acá alrededor. Vean, hermanos, no confíen en todo lo que vean. Esta semana un familiar de mi esposa falleció. Tenía complicaciones desde hace 2 años, era un adulto mayor y ya se sabía que en cualquier momento podía morir por su padecimiento. Resulta ser que se empeoró hace unos días atrás, lo llevaron a una clínica privada y de la clínica privada dijeron, no, llévenselo al hospital porque ahí tienen un equipo y tal vez con el equipo puedan mejorarle lo que está pasando ahorita. Y se lo llevaron para el hospital. En ambulancia, hermanos, él falleció. Para gloria de Dios, y esto es algo que realmente me llena, antes de que se lo llevaran a la clínica privada aceptó a Cristo, entonces fue una gran bendición para la familia. Un familiar de Wendy, que es pastor, fue a visitarle por pura coincidencia, bueno, no es coincidencia, es Dios actuando, y él aceptó a Cristo minutos antes de que todo esto pasara. Y cuando él llega al hospital, llega ya fallecido, lo sacan, lo meten en la sala de emergencias para ver si hay algo que se le puede hacer, ya inmediatamente determinan que no hay nada que hacer, y le pasan el documento y cuando lo leen, el acta de función dice por COVID. Hermanos, no les estoy mintiendo. O sea, le tomaron una foto al documento y lo pasaron al chat de la familia. ¿Y qué es esto? Él no murió por eso. No, sí murió por eso. No, yo sé por qué lo traigo. O sea, falleció en ambulancia. Tiene un montón de complicaciones mal. ¿Por qué pone COVID? Porque es eso lo que murió. Y hermanos, tuvieron que tener un pleito ahí dentro del hospital para que pusieran la forma correcta. Yo no estoy diciendo que todos son iguales. Ponga atención, yo no estoy diciendo que en todas las circunstancias son iguales, pero sí que hay asuntos que se manipulan allá afuera que nosotros no nos damos cuenta. Entonces tenga mucho cuidado con lo que ve. ¿Usted cree que el diablo no se está aprovechando de esta pandemia para alejarnos de la iglesia? ¿Usted cree que esto es algo que Dios permitió? Uy, sí, Dios lo permitió. No, es que el diablo saca provecho de eso. Y nos hace ver cifras, exorbitantes allá afuera. Y quizás no sean del todo ciertas. Yo no digo que el virus no exista, existe como existe el H1, como existe el cólera, como existe la malaria, como existen todos. Pero quizás el diablo en esta época está agravando las cosas. Porque nada más póngase a ver por un segundo algo. Nuestra iglesia tenía un avivamiento increíble durante muchos años, habíamos gozado de eso.
y una enfermedad vino a quitar eso. Lo voy a decir, es la verdad. Antes de que eso suceda, aquí había problemas de espacio en todo el sentido de la palabra. El parqueo estaba lleno. No habían sillas. La escuela dominical, Fabián, usted lo sabe, estaba a reventar. Eran chicos y chicos y chicos. La sociedad de jóvenes había levantado. ¿Y qué hizo? Se borró. Ahora nos toca reconstruir. Y ese es el llamado que Dios le está haciendo al pueblo. Por eso es que este cuadro bíblico encaja mucho con la situación actual que estamos teniendo. Hay un pedido de parte de Dios. Hay circunstancias allá afuera que podríamos decir, es que es mi casa, son mis cosas, y yo podría perderlo. Pero Dios está diciendo, reconstruyan lo que se dañó. ¿Cuál es nuestra prioridad, hermanos? Estamos haciendo caso al compromiso que un día adquirimos con el Señor al aceptar su salvación. Y acá recordemos, no es solamente aceptar la salvación, porque aceptar la salvación es la parte más positiva de lo que podemos tener. Es aceptar su señorío. Y al aceptar ese señorío estamos aceptando las condiciones de trabajo que tenemos que hacer. Por eso, maestro de escuela dominical, venga. Cristiano que necesita de Dios, venga. ¿Qué es lo que necesita? ¿Protección? Vean cuán protegidos están todos acá. Les aseguro que hay más de 2 metros de distancia entre uno y otro. Es más, un día de estos fui al supermercado y el señor de atrás prácticamente me pegaba con la panza aquí en la espalda. Y yo lo volví a ver y le dije, ¡hey, allá! Acuérdate cuando éramos niños y jugábamos con los puntitos, allá, en el puntito que le pusieron, mi hermano, ahí. Y el señor volvió a ver, perdón, y se fue para atrás. Esa es una condición completamente insegura, pero ¿qué decimos? Es que ocupo comida, tengo que arriesgarme, como que si es que fuéramos a la jungla, ¿verdad? Como es que fuéramos a matar un jabalí allá en el medio del Amazonas para que nuestra familia pueda comer. Así nos lo han hecho saber qué es. Y vemos personas que, es más, yo he ido y todo el mundo entra con mascarilla y siempre hay uno que entra sin mascarilla, ¿verdad? Y usted dice, mejor lo dejo pasar para que no se me acerque. Y sí, tenga las previsiones correctas. Pero ¿acaso no necesitamos también el alimento espiritual? Si yo corro el riesgo por el alimento físico, ¿cuánto más por un alimento espiritual que tiene connotación eterna? Hermanos, en esta última época de mi vida, me he dado cuenta del valor del testimonio. Me he dado cuenta que las personas pueden cambiar gracias a nuestro testimonio. ¿Y sabe qué? El de otros cristianos. Yo puedo decir, yo voy, yo lo hago, y muy bien, todas las estrellas, genial. Pero es algo que involucra a toda la iglesia. Y yo he visto cambios en personas debido a un testimonio que trato todos los días de mantener y al testimonio de cristianos verdaderos que vienen y confirman en lo que yo creo. Porque es que eso es lo que sucede. Muchas veces queremos que Dios se acerque a nosotros, pero ¿cuántos nosotros nos estamos acercando a Dios? Es la pregunta que debemos de hacernos. Vea la pregunta que se plantea en el versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta? Como lo dije en un principio, ¿qué pasaría si Dios nos hace esa pregunta, específicamente de que mi casa está desierta? Hermanos, y esto no es un regaño hacia los que están presentes, no, para nada, es una reflexión. Si Dios nos hace esa pregunta, usted va a tener una respuesta satisfactoria porque usted se ha presentado. Es decir, tengo comunión con Dios. Ese es el grado que a mí me llena como cristiano. Pero al que no ha querido venir simplemente porque pone excusas. No, es que tengo problemas de transporte. Hermanos, los taxis no tienen restricción hasta donde yo tengo entendido. El culto es hasta las 9:30 de la mañana. ¿Desde dónde viene caminando? Que no puede llegar a tiempo. Me pregunto. ¿Ven que cuando ya comenzamos a desglosar las razones nos comenzamos a dar cuenta que son injustificables? Que es un asunto de mi actitud, más no de con Dios. Recuerde que no es un tema de espacio ni de seguridad, es un tema de actitud. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. El versículo 6 y 9 nos hace ver algo bastante importante. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos, os bebéis y no calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto.
O sea, gana y es como que si no ganara nada. Una situación muy típica de la economía de muchos. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de nosotros corre a su propia casa. Dentro de la crisis que ellos estaban viviendo, hermanos, ellos acababan de volver a su tierra. Y usted pudiera decir, el tener un techo está bien. El problema es lo que mencionaba anteriormente. Ese techo, hermanos, eran casas artesanadas. No eran casitas humildes de pueblo. Eran casas de la alta sociedad. Y eso es lo que ellos estaban buscando. ¿Será que nosotros estamos buscando igual lo mismo? ¿Será que dentro de toda esta calamidad estamos buscando sacar provecho de algo? Como ya se ha dicho desde acá, desde el púlpito, ¿será que lo que nos gusta es ver ahí en pijamas el culto? Y decimos, no, es que vestirme, la mascarilla, porque ahora resulta que todos tienen rinitis, ahora todos tienen problemas respiratorios y ya nadie puede usar una mascarilla. Pero cuando hay mejenga y asuntos así, ahí nadie tiene problemas respiratorios, ahí todos estamos bien. ¿Sí ven el cambio de actitud, hermanos? Una carne asada. El humo de la carne asada no le hace malo a la rinitis, ve qué interesante. ¿Sí entienden el punto, hermanos? Ahí sí todo estaba bien. Pero resulta que a partir de que tenemos que ponernos esto por nuestra propia salud, entonces ahí sí, tenemos todos los problemas de la vida. ¿Qué situación más parecida a la que Ageo está viviendo y está detallando acá en su libro? ¿Será que esas mismas razones son las que nos están alejando hoy de Dios? Porque hermanos, usted al no congregarse, usted se está alejando de Dios. ¿Quiere usted saberlo o no? Nos está alejando de Dios. Por eso la situación tan problemática que teníamos hasta que nos dejaron congregarnos. Porque nos estaban alejando de Dios. Y yo como su hijo no quiero estar lejos de mi padre. Nos estaban alejando y decíamos, pues, malos que son, malos aquí, malos allá. Y ahora que tenemos la libertad, ¿qué? No la disfrutamos. Nos quedamos en nuestras casas artesanadas. Determine usted si Dios puede considerar lo que nosotros pensamos como razones correctas. Versículos 10 y 11, que lo habíamos hablado sobre el juicio que Dios iba a dar sobre el pueblo. Esto es una parte determinante del pasaje, porque es cuando el pueblo muestra lo que realmente había en sus corazones y eso provocó el alejamiento de Dios. ¿Acaso las consecuencias detalladas en estos dos versículos, hermanos, no son peores de las que ya estaban viviendo? Es decir, 2 pulgadas de razonamiento. Si la situación era mala y Dios dice que va a poder ser peor, ¿usted cree que no puede pasar con nosotros lo mismo? Vea el ataque económico que está sucediendo acá. Nosotros no estamos al borde de lo mismo. ¿No será acaso el momento de volver a Dios y quitar eso de nuestro camino? Porque yo no sé usted, pero a mí la parte económica de mi familia me preocupa mucho. No es que por ser cristiano tengo un lugar santo ahí en mi casa, oro, y ahí yo pienso que Dios me va a poner la plata en la esquina, ¿no? No. Yo tengo que salir y trabajar como todos ustedes, hermanos. Se sale a trabajar. La situación económica no es ajena a los pastores, créame que no. Los pastores no vivimos en una burbuja diferente a la que usted vive. Sufrimos las mismas cosas. Y es más, sufrimos con ustedes sus problemas, sus inquietudes. Entonces, es un trabajo doble. Pero ¿qué está sucediendo acá? Dios dice, bueno, se alejaron. Hay temas aquí que ustedes no están cumpliendo, entonces yo perfectamente puedo ejecutar esto. Y es lo que está sucediendo acá. ¿Será que Dios nos está llamando más bien a decir, vean, eso no puede suceder? Simplemente vea lo que está pasando en el sistema económico y vea la actitud relajada de muchos de no volver a tener comunión con Dios. Porque usted puede decir, pero es que yo oro, yo leo la Biblia, yo veo los cultos. Pero es que la Biblia no dice ver cultos, dice congregarse. En el idioma, en el dialecto que usted quiera, en la traducción que usted desee, dice congregarse, reunirse, unirse en un solo lugar.
Aquí usted puede buscar sinónimos de los que usted quiera y el resultado siempre va a ser el mismo. Dios fue muy clarito en ese punto. Entonces, ¿qué nos falta? Revisar nuestra actitud. Y hoy tenemos la invitación del versículo 5 y 7 de meditar en el camino en el que estamos. Y esa es la razón del por qué es esta enseñanza del día de hoy. Meditar es un proceso, hermanos. Meditar es llegar a una conclusión. Hay gente que dice, yo paso meditando sobre esto, pero divaga y divaga y divaga. No, esos pensamientos huecos. Meditar es pensar algo y llegar a una solución. A eso es. ¿Qué solución es la que se quiere? Bueno, la que dijo Dios, congregarnos. Antes orábamos por poder congregarnos, ahora que podemos congregarnos, ¿qué decimos? Es que hasta que el virus se quite, hasta que la mascarilla ya la quiten, hasta que aparezca la vacuna. Entonces usted está esperando más en sus casas artesanadas y en su saco roto, como dice el pasaje, antes de en Dios. Eso es lo que estamos diciendo con nuestra actitud. Es en eso en lo que podríamos estar confiando. Podemos decir, no es el momento de volver, como iniciaba el pasaje. No es el momento de volver. No quiero congregarme. No deseo. Y se puede decir, yo nunca he dicho eso. Su actitud demuestra eso. Porque acá no estamos leyendo lo que yo digo. Estamos analizando lo que yo estoy haciendo. El pueblo pudo haber dicho, sí, nosotros sabemos que hay que reconstruir el templo. Pero no lo estaban haciendo. Primero yo, después yo y último yo. Esa era su lastimosa actitud. Antes orábamos por volver. Orábamos por estar acá unidos. Ahora que criticamos todo lo que se hace. Es que la pila no es lo suficiente grande, por eso yo fui y no me gustó. Es que yo no sé cómo limpian, entonces hasta que yo esté seguro y voy a dar unos 6 meses y si nadie sale enfermo en la iglesia yo vuelvo. Hermanos, las cosas que pueden ustedes pensar, yo también las puedo pensar porque yo pertenezco a esta iglesia. Yo me he sentado y he dicho, bueno, ¿qué excusas puedo ponerle a Dios? De ahí sí, hermanos. La mayoría de ustedes saben que yo soy diabético, ¿de dónde estoy? Hermanos, yo no tengo contacto con ninguno de ustedes, literalmente. Los saludo, me encanta verlos acá, pero yo no tengo contacto. Tengo que cuidarme. Hemos tomado todas las medidas, hermanos, y el más preocupado en eso soy yo. Uno, en un problema legal, estoy totalmente ligado a lo que pueda suceder. Y 2, mi salud está en juego también. Por eso es que hemos tratado de salvaguardar todo cuanto es en cuanto al tema de salud para que usted vuelva a la casa del Señor. Conclusión, el pueblo logró cambiar lo que parecía no tener arreglo. En el momento que aceptó la invitación de meditar sobre su camino, estuvo el resultado de arrepentimiento. Es decir, reconoció que su actitud estaba mal ante Dios y volvieron a ver la casa de Dios e inició la reconstrucción de los elementos necesarios para dicha reconstrucción. Debemos de actuar en obediencia ante lo que Dios nos pide. Dejemos de esperar que el mundo y su sistema va a solucionar los problemas actuales. Venga acá, a casa, donde somos iglesia, y roguemos a Dios por el camino urgente que necesitamos, por el cambio urgente que necesitamos. Es hora, hermanos, y escuchen muy bien esto, y los que están allá mediante las redes, viéndonos y escuchándonos, es hora de disfrutar de la misericordia de Dios. No se pierda ese privilegio. Busque congregarse. Dios lo dejó establecido para su iglesia. No nos están diciendo algo nuevo. Nos lo han dicho desde pequeños, desde hace años. Congregarse. Hermanos, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de reconstruir lo que se dañó. Sea por un agente externo, sea por lo que sea. Es hora de reconstruir. Hermanos, y cada uno de los que estamos hoy acá y de los que ya vienen a la casa del Señor, primero, que el Señor los bendiga, los proteja en su salud y segundo, salga a trabajar para reconstruir nuestra iglesia. La reconstrucción no es física en nuestra iglesia. Nuestra iglesia no se vio agrietada por alguna situación, pero sí se está viendo agrietada en cuanto a la unión que había en ella, en cuanto a su crecimiento. Porque la iglesia no fue llamada a mantenerse, la iglesia fue llamada a crecer. Y esa parte muchas veces se nos olvida. Que el Señor los bendiga, hermanos.